Usted recuerda esa historia. Los magos eran unos sabios que viajaron desde el oriente y se llevaron muchos días para llegar a ese lugar en Belén. Y llevaron oro, llevaron incienso y llevaron mirra para Jesús. Esos tres regalos o tres tipos de regalos se les llevaban a los reyes. Y hoy quiero en el Salmo 110 que leamos este pasaje. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Este es un salmo mesiánico. Lo escribió el rey David. Y el rey David es un tipo de Jesús. El rey David fue llamado por Dios para ser el rey de la nación predilecta de Dios, Israel. Y el reinado de David era un reinado de poder, porque Dios le estaba dando victorias sobre sus enemigos, pero también era un reinado de paz, porque con el rey Saúl, el anterior rey, había muchos pleitos contra los filisteos, contra los pueblos vecinos, y poco a poco, cuando Dios fue consolidando el reino para David, hubo paz. Pero no solo hubo autoridad y poder y paz, sino hubo prosperidad. Y entonces Dios le dijo a David: tu reino va a ser para siempre. ¿Y de qué manera Dios iba a cumplir la promesa que Dios le dijo al rey David? Que su reino no tendría fin. Si la Biblia nos dice que David murió, entonces ¿de qué manera su descendencia iba a continuar reinando? Bueno, la Biblia nos dice que hubo muchas profecías que de la descendencia de David, del linaje de David, de la raíz de David, de la familia de David, iba a venir un rey. Y ese rey estaba siendo anunciado. Y ahora nosotros sabemos que ese rey es Jesús. Ahora, quiero que ustedes vean
este pasaje porque tiene como título Jehová da dominio al rey. Y este salmo fue escrito por David porque David estaba profetizando no solo acerca de su reinado de él, sino de manera profética él estaba hablando de un rey que iba a venir. Y antiguamente, si usted ve el versículo 1 cuando dice, Jehová dijo a mi Señor. La palabra Jehová significa Señor. Entonces está diciendo, el Señor le dijo a mi Señor. Lo que está diciendo es, el Señor Dios Todopoderoso, el Rey, le está diciendo a otro Señor, que también es mi Señor, siéntate a mi derecha. David parecía como si está parado y está viendo a Dios el Padre, que es el Señor, y está escuchando cómo Dios el Padre le dice a Dios el Hijo, siéntate a mi derecha. Los dos son señores. Dios el Padre es el Señor. Jesús es el Señor. Y entonces David está viendo y dice, el Señor le está diciendo a mi Señor, a Jesús. Ese pasaje se repite en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como 17 veces. Es más, yo quisiera llevarles a Hebreos en el capítulo 1 para que ustedes vean que esta misma frase se refiere a Jesús. Hebreos capítulo 1. Versículo 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies, de tus pies. ¿A qué ángel le dijo Dios? A ningún ángel. Se lo dijo a Jesús. Ahora, vean lo que dice el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. ¿A cuál de los ángeles Dios el Padre le dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré? A ningún ángel. A ningún ángel Dios le dijo eso. Solo le dijo a Jesús. Y el versículo 6. Otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. Qué hermoso. Y luego dice el versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. De los ángeles, Dios les dice, ustedes son ministros, ustedes son mis siervos, ustedes son espíritus. Pero del Hijo le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro
de tu reino. El cetro es un bastón. Entonces representa autoridad, gobierno. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces aquí se repite la misma frase, la menciona este escritor de Hebreos, lo que dice aquí en el Salmo 110. Ahora regresamos al Salmo 110. Entonces, David está viendo a Dios, el Padre, que es el Señor, y le dice a Jesús, el Hijo, que es el Señor: siéntate a mi derecha. Más adelante dice: hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hay una pintura muy antigua, muy antigua, de un rey sirio. Esto más o menos 1400 años antes de Cristo. 1400 años antes de Cristo, muchísimos años. Y ese rey está sentado, recargado en el regazo. El regazo también se le dice esta parte, miren. No solo es aquí el regazo, sino el regazo es esta parte, ¿sí? Cuando alguien está sentado y está alguien descansando sobre la persona, ¿sí? Por eso también se le dice como el seno de Abraham, que está descansando, como alguien que llega cansado y se inclina para descansar en el hombro de su cónyuge o de su amigo. Y ese rey guerrero está descansando, reclinado en el regazo de su madre. Así se ve en la imagen. Y sus pies están estirados sobre una caja, y dentro de esa caja hay muchos cuerpos de soldados enemigos derrotados. Y esa imagen de ese rey que está descansando después de pelear y que tiene su pie extendido y está encima de esa caja, eso así me lo imaginé yo, lo que está viendo el rey David. El rey David está diciéndole a Jesús, que está viendo que Dios le dice a Jesús: ven aquí, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significaba poner a los enemigos por estrado de los pies? Era una práctica de los egipcios, de los sumerios, de los asirios, de los babilonios. Era una práctica muy común en el tiempo antiguo, que los enemigos derrotados los ponían en el suelo y el rey ponía su pie en el cuello de ellos. Y eso demostraba que había vencido a estos enemigos. 2, eso representaba que tenía el poder no solo de esos hombres, sino representaba que tenía el poder sobre esas naciones. A veces traían a un rey que había sido
enemigo y que lo habían derrotado. Y ese rey lo ponían acostado y el rey pasaba encima de él antes de matarlo. Pasaba encima de él y estaba ahí mostrando superioridad, mostrando su poder, su victoria en contra de este rey y en contra de todo su reino. También hay historias en las que los reyes victoriosos no solo ponían su pie sobre el cuello, sobre la cabeza o sobre el cuerpo de un rey o de un soldado, sino que ponían a todos los prisioneros acostados y el rey pasaba encima de todos ellos, los pisaba. Y esas prácticas ilustran cuando nosotros leemos la Biblia que dice que Dios hollará a sus enemigos. ¿Y en qué sentido entenderíamos cuando dice la Biblia que Jesús hollará a sus enemigos? ¿Qué significa hollar? Hollar significa pisar. Entonces Jesús, cuando venga, estará pisando a sus enemigos. ¿Y qué significa eso? Pues que Él saldrá victorioso, saldrá vencedor. Ahora, también encontramos en la Biblia una expresión cuando dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La palabra estrado es como una caja o un banco que uno usa para sostenerse en el trono. Es decir, está uno sentado en la silla real y dice uno, pues yo me quiero sentar bien, me quiero acomodar bien. Y entonces pone su pie en ese estrado. El estrado es como una escalera. Entonces, cuando alguien dice, yo voy a bajar el estrado, este es el estrado, un estrado, me apoyo. Entonces, cuando dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué significa poner los pies sobre un enemigo? Significa que hay dominio sobre ellos, que hay control sobre ellos. Y bueno, esto ilustra que el rey David estaba viendo proféticamente que vendría un guerrero victorioso que estaría derrotando a todos los enemigos de Dios. Ahora, quiero que me acompañe al Salmo número 2. El Salmo número 2 también es un salmo que habla acerca de Jesús el Mesías. Y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. La palabra ungido significa Cristo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que está pasando hoy. Muchos pueblos, familias, tribus, naciones
están planeando, ya no queremos nada de Dios, no queremos nada de sus leyes, ya no queremos la Biblia. Por eso dice aquí, ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes van a consultar unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo ya, queremos ser libres. Pero dice el versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios se va a reír de ellos. Es decir, ay, 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 estos pueblos, estas naciones quieren pelear todos contra mí. Esto va a ocurrir, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, que muchas naciones, todas las naciones de la tierra, se van a unir para pelear contra Cristo. Pero la Biblia dice que Dios se reirá de ellos, porque Jesús los va a derrotar, los va a destruir a todos ellos. Más adelante dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Mire, es muy fácil destruir una olla de barro. Muy fácil. Usted nada más la avienta, la lanza al suelo y se quiebra la cazuela, en la olla de barro. Dice la Biblia que así Jesús va a derrotar a sus enemigos. Ahora más adelante dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. Dios le está diciendo a todas las naciones, confíen en Dios. Ahora quiero avanzar. Dice, Jehová enviará desde Sión, el Salmo 110, versículo 2, la vara de tu poder. Aquí encuentro yo dos funciones que se le da al Mesías: rey y también sacerdote. Antiguamente los reyes tenían dos cargos o dos investiduras. Se les tomaba como jefe de la nación, pero también se les consideraba como sacerdotes de su nación. Esto era en el tiempo antiguo. Por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado de el rey de Inglaterra. El rey de Inglaterra es no solo rey, sino también es jefe y cabeza de la Iglesia Nacional de Inglaterra, de la Iglesia Anglicana. Entonces, tal vez usted escuchaba, la reina Isabel, ella era la cabeza de la Iglesia Anglicana. Entonces, no solamente era la reina, sino era la cabeza de la iglesia. Así como el rey Juan Carlos ahora. Juan Carlos es el rey
y es la cabeza de la iglesia. Bueno, en este caso, a Jesús se está profetizando que Él será rey y que Él será sacerdote. Vean lo que dice en el versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tú tienes el rocío de tu juventud. Ahora el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En la Biblia encontramos que había otro tipo de sacerdocio. Era el sacerdocio de Aarón. Era el sacerdocio de Aarón. Pero ¿saben qué pasaba? El sacerdote se moría porque era humano, ¿verdad? Se moría, tenía que tomar su lugar su hijo, y si el hijo se moría, tenía que tomar el lugar el nieto, y así. Pero cuando dice de Jesús que Él es sacerdote para siempre, está comparándolo con el sacerdote Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Fue un rey en la época de Abraham. Era un rey y era un sacerdote. Tenía los dos cargos, Melquisedec. Y como no se sabe de él, de sus padres, de su linaje, entonces es un tipo, Melquisedec, del sacerdocio de Jesús. Jesús no tiene límite su sacerdocio, dice. Versículo 4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Esto va a ocurrir un día. Quiero llevarles a San Mateo, capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mire, los magos llegaron a Jerusalén para adorar a Jesús. Y dice más adelante: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y estos magos del oriente le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. No, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces le contaron al rey Herodes esa profecía, y el rey Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí
la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron estos magos con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Miren, qué hermoso. Los magos, siendo los que han estudiado la historia, dicen que eran también reyes del oriente, eran reyes. Cuando dicen magos es que eran sabios. Estos sabios, reyes, ricos, cuando llegaron a donde estaba el niño Jesús, se postraron y lo adoraron. Qué hermoso. Adoraron al niño Jesús. Estos magos, estos reyes que venían de otros países, adoraron a Jesús, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los tres tipos de regalos que le ofrecieron los magos a Jesús. Primer regalo, oro. ¿Qué representa el oro? El oro representa que Jesús era y es el rey. Representa realeza. Ellos estaban reconociendo que Jesús es el rey. Al ofrecerle oro, estaban reconociendo que Jesús es el rey. Aunque él nació en un establo donde hay animales, ¿verdad? Y aunque lo acostaron en un pesebre, estaban haciendo el rey de todo el universo. Qué hermoso. El rey de todo el universo estaba delante de ellos, y ellos postrados le estaban adorando. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Ustedes y yo podemos adorar a Jesús como el rey. Si los magos lo hicieron, si los pastores también cuando llegaron, dice, se postraron y le adoraron, si los ángeles le adoraron, si los apóstoles le adoraron, ¿por qué nosotros no? Muchos, como leí en el Salmo 2, están planeando quitarse el yugo del señorío de Cristo. Ya no quieren tener las leyes de Dios en sus vidas. Dicen, no, yo ya me cansé de estar bajo la ley de Dios. Yo ya quiero gobernarme por mí mismo. Ya no quiero estar bajo el gobierno de Dios. Ya me cansé, ya no quiero estar así. Hay muchos que están planeando eso, pero yo creo que usted y yo decimos, no, venga tu reino. Gobierna tú mi vida. En medio de las naciones y de los pueblos, tú gobierna mi vida. Queremos que Él sea el Señor. Le ofrecieron otro tipo de regalos. Incienso. ¿Qué representa el incienso? Representa que Jesús es sacerdote. Un sacerdote tomaba un incensario, lo levantaba, y ese olor fragante que salía del incensario, ese incienso, representaba oraciones, lo que pedía el sacerdote.
Así que Jesús estaba aquí ya reconocido como sacerdote. Los mismos reyes magos estaban reconociendo que Jesús era el sacerdote. ¿Y qué hace un sacerdote? Es un mediador. Por eso dice la Biblia en 1 de Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Usted ha escuchado la palabra pontífice? ¿Sí? La palabra pontífice. La palabra pontífice significa ser un puente. El sumo pontífice. El sumo pontífice no es un humano. El sumo pontífice es Jesucristo, Dios hombre. Él es el sumo pontífice. Él es el puente que conecta a Dios con el hombre o al hombre con Dios. Jesús es el sacerdote para siempre. Por eso estamos muy contentos, porque Él vino para ser el mediador, para ser un sacerdote, y vino para pedir ante Dios por nosotros. Él dijo: yo voy a morir en la cruz para que el mundo no muera. Jesús es sacerdote para siempre. Y dice la Biblia que también le ofrecieron otro tipo de regalo: mirra. ¿Qué significa la mirra? El sacrificio de Cristo. Entonces ya los magos estaban profetizando que Jesús iba a ser el rey, el sacerdote, pero también la expiación o el sacrificio por nuestros pecados. Entonces, lo que pasó allá en Belén fue un hecho profético hermoso, porque los magos estaban declarando: este bebé es el rey del mundo, es el rey del universo. Este bebé es un sacerdote que va a expiar los pecados de todo el mundo. Este bebé va a morir por el mundo. Es el que ha venido a salvar al mundo de sus pecados. Por eso, cuando estemos en la cena, si hoy está planeando tener una cena, usted puede decir a sus amigos, a sus familiares, a los que estén con usted: Navidad es recordar que vino el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sacerdote para siempre, a ofrecer su vida en sacrificio por ti y por mí. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, entrégala hoy, antes que sea demasiado tarde. Y oren que se entregue a Cristo y cenen. Porque, repito, tener una cena navideña sin Jesús no es Navidad. Tener una fiesta sin Jesús no es Navidad. Amén. Vamos a orar.